muchas gracias por esta invitación, por acompañar en este día tan especial. Yo sé que para todos es un vincularnos con el cuidado, es una de nuestras reflexiones más importantes y más en este tiempo. Vengo a compartirles es algo que me apasiona muchísimo y es cómo la educación se ha acompañado de todo este proceso y entender cómo podemos cuidar realmente el cerebro y qué tiene la ciencia para nosotros y para nuestros estudiantes y poder impactar en estos cambios. Yo estoy ubicada, como lo decía la doctora Carolina, en Medellín, Colombia. Soy profesora titular de la Universidad CES. Bienvenidos a mi país. En este momento, pues, por cosas logísticas, todo está cerrado, pero me alegra mucho acompañarlos desde acá. Vamos a empezar diciendo que este cerebro, que es una gran explosión de múltiples circunstancias, experiencias y cambios, es el que nos va a dar la entrada a pensar en estos cuidados que podemos nosotros hacer. ¿Por qué? Porque finalmente el aprendizaje está mediado por todo un componente de una interconexión que se da a nivel cerebral y para lo cual nosotros estamos preparándonos todo el tiempo dentro de nuestra experiencia de vida para vivirla. Porque ¿qué es una experiencia? La experiencia es aquello que nos transforma y nos mueve realmente a poder evidenciar en la vida una serie de cambios y esos cambios todos en función de nuestra salud finalmente. ¿Qué pasa? Aquí hay unas cosas que son modificables y nos vamos a centrar en hoy en qué podemos modificar y cómo. Para ello les presento estas 6 cosas que vamos a ver que son modificables y que van a impactar directamente el cuidado de nuestro cerebro. En principio, vamos a arrancar con el sueño, porque los últimos estudios, y es muy importante esto, cuando nosotros pensamos en sueño, hoy en día pensamos en sueño e inmediatamente pensamos en conexiones sinápticas. Finalmente, lo que va a facilitar las horas de sueño es que esta información que estamos obteniendo pase de corto a largo plazo y por tanto se logre la consolidación. Pero no solo eso, sino todo un proceso inmunológico directamente relacionado con nuestro estado de bienestar. De allí que sea tan importante y simplemente por el tiempo voy a dar es como unas pautas. Quien más ha estudiado este tema en los últimos años es el doctor Matthew Walker. Tiene un gran bestseller, invitados a leérselo, y qué es lo que concluye y cómo debemos nosotros entonces abordar estas horas de sueño. Primero, decir que hay un tiempo estimado que es entre 7 y 8 horas que se debe tener y por tanto tener un horario regular en el cual se pueda llevar a cabo estas horas de sueño. Segundo, tener en cuenta que es muy importante esos factores ambientales. En nuestro momento es muy importante pensar en las conexiones eléctricas que hay directamente en el ambiente porque alteran las ondas eléctricas que todos sabemos que finalmente el cerebro trabaja bajo estas ondas eléctricas. Y regular como tal el horario de las comidas previo a que se pueda generar un proceso de actividad directamente relacionada con el sueño y no con otras funciones a nivel corporal. De allí que sea una invitación para establecer una serie de rituales que inviten a quedarnos dormidos, leer un buen libro, escuchar música, unos minutos antes de dormirse, introduce entonces el organismo a que pueda alcanzar estos niveles de sueño que se requieren para mejorar el aprendizaje, que es finalmente lo que buscamos tanto en nosotros como en nuestros estudiantes. Como segundo y clave en nosotros va a ser la nutrición. Desde el punto de vista de nutrición, sabemos que el cerebro trabaja con diferentes neurotransmisores, pero ningún neurotransmisor se produce de nuevo. Todos ellos ingresan por la dieta. Simplemente hago esta invitación con este neurotransmisor tan importante para nuestro cerebro, que es el principal excitatorio. Ustedes están viendo allí al centro, que es el glutamato. Este glutamato, cuando nosotros elegimos comernos 100 gramos de carne, estamos allí obteniendo 33 miligramos de glutamato.
versus cuando elegimos comernos 100 gramos de pescado, que estaríamos obteniendo 140 miligramos de glutamato. De allí que cada vez nosotros pensemos en esa nutrición, en una nutrición consciente, siempre haciendo uso entonces de una serie proteica. Y si ustedes ven allí, uno de los snacks fundamental sería, en medio de todo lo que es la alimentación, los quesos madurados. La cantidad que tienen de glutamato y otros neurotransmisores fundamentales para nuestro funcionamiento va a estar dada solo en 100 gramos de comerse un pedazo de queso. De allí que sea como la invitación hoy a pensarnos directamente cuando vamos a estar enfrente de la alimentación, qué vamos a elegir. Ustedes están viendo que tiene igualmente buena cantidad los champiñones, los tomates y por eso tan especial. Entonces, la ensalada y pensar en una forma consciente. Adicional a esto, el agua va a ser el elemento que va a mediar como todo este proceso nutricional. Desde otro punto de vista, y el tercero muy importante, es el ejercicio. Y con el ejercicio se ha visto los grandes cambios que se tienen en el cerebro. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que el cerebro se vea expuesto a una caminata de 20 minutos ya hace, por imágenes como lo están viendo acá en resonancia funcional, ya hace que diferentes regiones corticales y subcorticales se activen y mejoren esa secuencia de aprendizaje, que la mejoran inmediatamente por la biodisponibilidad de neurotransmisores como de serotonina, dopamina, y también lo va a mejorar en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo hace remodelación y nuevas neuronas a nivel de hipocampo. Y en hipocampo va a ser crucial para la memoria. De allí que nosotros entonces pensemos y tengamos muy claro que el ejercicio realmente nos cambia en el hoy y nos permitirá entonces un desarrollo a futuro para el autocuidado que está claramente asociado con el aprendizaje. ¿Qué pasa? En invitarlos a conocer una de las personas que más ha estudiado en los últimos años cerebro y ejercicio, que es la doctora Wendy Suzuki, que básicamente en unas cortas palabras nos dirá que el ejercicio hará que este cerebro esté experimentando todo el tiempo una mejor actividad y una mejor conectividad. Como cuarto ítem a tener presente es el manejo del estrés. Y miren que todos nosotros en medio de nuestro diario vivir y más con nuestros estudiantes tenemos diferentes estresores que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es el estrés agudo que nos va a permitir estar en actividad, otra cosa es el estrés crónico. ¿Qué hace el estrés crónicamente? Me desvincula dos zonas importantes que son el hipocampo y la amígdala. La amígdala relacionada con todo ese efecto emocional y primario que tenemos como seres humanos, mientras que el hipocampo vinculado con la memoria. Si nosotros lo desvinculamos, claramente, con toda seguridad lo hemos vivido en muchos momentos de la vida, sabemos que lo leímos, recordamos en qué texto está, pero no tenemos claridad conceptual. De allí que sea tan importante que nosotros aprendamos y podamos acompañar a nuestros estudiantes para que este estrés crónico se pueda controlar. Y hoy se sabe claramente cómo se puede controlar, controlando nuestra actividad vagal. De allí que el gran protagonista en medio de lo que es el manejo del estrés va a ser el nervio vago. Y cuando pensamos en nervio vago, inmediatamente traemos la actividad parasimpática. Y esta actividad parasimpática se restaura con una actividad crucial para nosotros que es respirar. Una vez hacemos respiraciones pausadas, inspiración y expiración pausada, de forma continua, lo que vamos a facilitar es mejorar nuestra frecuencia cardíaca y por ende toda nuestra actividad parasimpática. Múltiples formas se usan para poder llegar a una mejor respiración. Aquí simplemente encuentran en esta diapositiva que hay muchos que tienen estudios claros a través del frío y se puede hacer con el cantar y los mantras. Hay estudios con la oración y hay estudios por manejo de respiración, pero quizás en el último tiempo ha tomado mucha importancia y en educación médica el manejo del mindfulness, de yoga y de diferentes actividades de meditación que van a facilitar entonces
que nosotros directamente vinculemos nuestra respiración y la hagamos de una forma pausada, de tal forma que el cerebro reaccione y active nuestra actividad parasimpática, no solo a nivel cerebral, sino a nivel corporal. Queda entonces esta invitación para el manejo del estrés. Adicionalmente, como quinto ítem, va a estar todo lo que tiene que ver hoy con mentalidad positiva, que quiero que me entiendan cuando hablamos de mentalidad positiva de qué se trata, y es pensar en que el gran energizante para lo que es el efecto de la voluntad y el deseo va a ser activar un núcleo a nivel subcortical, que es el núcleo accumbens. ¿Por qué? Porque este núcleo accumbens va a vincularse con liberación de serotonina, de dopamina y de noradrenalina, que va a facilitar el deseo, la acción, la satisfacción y todo lo que implica el circuito de recompensas. Cuando hablamos de circuitos de recompensas, hay una palabra aquí clave para todos, que es la gratitud. El solo dar gracias inmediatamente vincula este núcleo y hace que nosotros cambiemos nuestra actividad y nos dispongamos de una forma diferente. ¿Qué cosas nos llevan a dar gracias en la vida? Muchas cosas, pero quiero invitarlos a que cada uno piense en qué le motiva de forma intrínsecamente, ¿sí? Que le lleva a pensar en cómo encauzar su interés, cómo buscar un estado de superación, y que le demos mucha más importancia a esas actividades que son de motivación intrínsecas, de tal forma que nosotros podamos vincularnos de manera diferente para la realización. Como último ítem para compartir el día de hoy tiene que ver con la cognición social. ¿Y por qué la cognición social? Porque nosotros aprendemos en conjunto con los otros. De allí que pensemos en unas neuronas que recientemente se describieron, que son las neuronas en espejo. Giacomo Rizzolatti las describe como estas neuronas vinculadas directamente con la empatía. Es muy importante entonces que nosotros podemos generar en el otro cambios solamente con nuestra actitud, con nuestra disposición. Adicionalmente a esto que vamos a facilitar, evitar también es bien especial. ¿Qué evitar en términos de educación? Resulta que para evitar tenemos que pensar, una de las cosas en las que hacer énfasis es en el alcohol y sobre todo en nuestros estudiantes, porque el alcohol va a disminuir entonces actividad funcional, sobre todo de territorio prefrontal. Se tiene claro que no solo el prefrontal, sino que el hipocampo se remodela cuando está en presencia de alcohol. Ustedes están viendo acá la imagen donde se ve un hipocampo en un adolescente normal, ¿sí? Y cómo el hipocampo se remodela y disminuye su tamaño cuando se está en presencia de alcohol. Otra de las cosas que últimamente se han hablado muchísimo y en términos de aprendizaje van a ser muy importantes es el solo hecho de la postura. Nuestra postura define entonces qué información estamos llevando desde nuestra interocepción para darle mayor relevancia. Y ahí que hoy en día estemos pensando de cerca esta actividad. ¿Por qué? Porque finalmente estamos todo el tiempo sentados, muchas veces enfrente del computador, pero invitar a nuestros estudiantes a hacer una buena postura, a poder pensar y a poder activar una serie de introspección bien importante para que el organismo finalmente todo se vincule a un mejor aprendizaje. Y todo esto se logra de una sola forma, ¿sí? De pensar en que procrastinar no es la mejor forma y hay que hacerlo de forma reflexiva. ¿Qué se requiere para no procrastinar? Hay que iniciar. O sea, hoy es el momento, hoy es el día de pensar en estas 6 cosas que podemos modificar. Y cuando diríamos que es un ejercicio de 30 minutos, 3 veces, 4 veces por semana, que son cosas que podemos nosotros empezar a hacer. Planearlo, generar toda una parte organizada y una recordación dentro de nuestras agendas. Definitivamente, si esto se sabe ya a nivel de investigaciones que cambia nuestro cerebro, pues vinculémoslo a la agenda nuestra para poder generar estos rituales, controlando bien el proceso y también celebrando cuando uno adquiere realmente un hábito que es fundamental
se tardan en adquirir los hábitos, pero una vez se tienen, el cambio realmente vale la pena para nuestro cerebro y por eso es tan especial que nosotros pensemos este autocuidado desde las actividades que al cerebro le benefician. Muchísimas gracias. Gracias por esta posibilidad de poder compartir algunas reflexiones en torno principalmente a nuestra disciplina de enfermería. Me quiero disculpar, voy a desconectar la cámara porque no tengo muy buena conexión y prefiero que me escuchen a que me vean porque no se pierden mucho si no me ven. Pero creo que lo que les puedo decir pudiera eventualmente aportar más. Como les decía, llamó introductorio, el cuidado y el autocuidado forma parte intrínseca de la ciencia y de la disciplina de enfermería desde sus orígenes. Tan así que el 24 de julio se conmemora el Día del Autocuidado a nivel internacional de enfermería, con el que se quiere recordar que los beneficios del autocuidado responsable en la salud se deben desarrollar justamente las 24 horas al día y durante los 7 días de la semana. Ahora bien, particularmente la teoría del autocuidado en lo que respecta a nuestra disciplina tiene su origen en esta teorista que se denomina Dorothea Oren. Supera, por cierto, los objetivos de esta presentación ahondar por hoy en el metaparadigma de Oren. No obstante, quiero compartirles la definición que la autora propone justamente sobre el concepto de autocuidado y que lo refiere como el conjunto de acciones intencionadas que realiza o realizaría la persona para controlar los factores internos o externos que pueden comprometer su vida y el desarrollo posterior. En definitiva, el autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debiera realizar la persona para sí misma. Esta definición que les acabo de compartir supone dos supuestos que podríamos extrapolar. El primero es que todos tenemos la capacidad para cuidarnos, ¿cierto? Y este autocuidado lo aprendemos a lo largo de nuestra vida, principalmente mediante las comunicaciones o las acciones que realizamos en nuestras relaciones interpersonales. Por esta razón es que no es de extrañarse que nosotros muchas de las acciones de autocuidado que tenemos responden o son aprendidas en el seno de la familia, por ejemplo, a través de nuestros padres, de los abuelos o incluso de los hermanos, como también de la escuela, por medio de nuestros profesores o de las amistades. Ejemplos concretos se relacionan, por ejemplo, con las medidas de higiene corporal, ¿cierto? Con las medidas de higiene del sueño, los hábitos alimenticios que se inculcan a los niños desde temprana edad, incluso las medidas de seguridad. Y es así, y tal como lo decía recientemente la doctora, es que las personas desarrollan estas prácticas de autocuidado que a posterior se transforman en hábitos y que contribuyen, por cierto, a su salud y a su bienestar. El segundo precepto importante a considerar es que si nosotros recordamos los valores en general, tales como el respeto, la empatía, la responsabilidad, la solidaridad, la honestidad, la compasión, el amor, incluso la gratitud, que hacían referencia recientemente, la mayoría de estos valores, por no decir todos, suponen siempre la presencia en relación o la participación de un otro, de un tú. Sin embargo, para el tema particular del autocuidado, el desarrollo del valor se vuelca hacia nosotros mismos. Y es así como relacionamos acciones de cuidado toda vez que somos responsables, empáticos, honestos, compasivos, amorosos y agradecidos desde, para y con nosotros. Si bien y en lo sucesivo los expositores compartirán algunas formas específicas de autocuidarnos, tal como lo acaba de decir la doctora, y aun cuando como enfermera podría existir la tentación de caer en un enfoque biomédico que siempre está presente, yo quisiera por hoy más bien interpelarlos a responder internamente ciertas preguntas bajo una mirada más bien holística, ¿cierto? Considerando a la persona en sus distintas dimensiones,
y cuyas respuestas, que vienen muy en consonancia con lo que se acaba de plantear, de alguna manera nos podrían orientar hacia cómo estamos realizando nuestro autocuidado. Lo primero se relaciona con nuestro cuerpo. El cuerpo definido de alguna manera como la forma de nuestra alma, nuestro templo, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos cuidando por hoy? ¿Nos hemos conectado con este informador? ¿Escuchamos los mensajes que nos entrega día a día? ¿Descansamos lo suficiente? ¿Nos hidratamos? ¿Tenemos una alimentación saludable? O como decía la doctora, la llenamos de toxinas, venenos o cosas que nos hacen daño. Hemos desenganchado el tema de la nutrición con nuestras emociones. En lo relativo al aspecto más bien biomédico, ¿estamos al día con nuestros chequeos médicos, con nuestro peso, con la corroboración de la agudeza de nuestros sentidos? ¿Nos hemos hecho, en el caso de las mujeres, nuestro autoexamen? ¿Tenemos prácticas de automedicación recurrentes o no? Considerando la higiene corporal, ¿cada cuánto tiempo lo realizas? ¿Lo haces de la misma manera que lo hacías en una situación de presencialidad? ¿Te has descuidado un poco? ¿Cómo te vistes? ¿Te arreglas? ¿Te sientes bien contigo misma? ¿Hay alguna relación o no en lo que observas sobre ti mismo y cómo es el cuidado que te regalas? Finalmente, nos preocupamos por vernos externamente, por nuestra apariencia como un reflejo de nuestro mundo interior. La segunda dimensión tiene que ver con la mente. Y aquí nuevamente hago alusión a lo que planteaba la doctora recientemente, la doctora Isabel. ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos? ¿Qué información le estamos permitiendo entregar o recibir a nuestro cerebro? ¿Estamos intoxicados con noticias, con farándulas, en pensar y trabajar en otros en vez de pensar y trabajar en nosotros mismos? ¿Tenemos la posibilidad de discernir que aquello que alimenta la cabeza o nuestra cabeza es sano o no? ¿O por el contrario, nos estamos intoxicando diariamente de cosas negativas? Nos regalamos un tiempo para meditar, para escuchar música, para leer, para hacer algo que nos apasione, que nos guste y que nos transporte hacia terrenos más placenteros, terrenos mágicos, terrenos que nos permiten recuperar, reconfortar, repletarnos nuevamente. En cuanto a las emociones, estamos por hoy expresando todo aquello que sentimos, decimos lo que nos pasa, lloramos cuando tenemos que hacerlo. Tenemos esta sensación maravillosa de que estamos drenando y sacando todo lo malo de nosotros hacia afuera. Por el contrario, hemos normalizado situaciones que parecen desagradables o incómodas para nosotros por una obligación, por una exigencia. En términos positivos, experimentamos una sensación de paz y armonía, y eso es muy importante por hoy, tal como lo planteaban también, porque mantener una actitud positiva frente a la vida, como decía la doctora, tiene un impacto fisiológico positivo que hace que los niveles de estrés disminuyan y que el sistema inmunológico se mantenga fuerte. Por tanto, una actitud positiva de alguna manera refuerza el sentido y mejora el sentido o el estado del cuerpo. El aspecto de la espiritualidad y que se relaciona con el alma por sí mismo no necesita mayor explicación, ¿cierto? Pero de alguna manera, y para todas aquellas personas que lo profesan, la espiritualidad en todas sus dimensiones nos permite sostenernos y desarrollar este sentido de trascendencia. En virtud de las relaciones que establecemos con los otros, ¿cómo nos estamos relacionando por hoy? ¿Cómo van nuestras relaciones con nuestras amistades, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia? ¿Tenemos cuidado de la gente que está a nuestro alrededor y vamos sacando paulatinamente o a veces repentinamente aquellos que nos hacen daño, que nos echan para abajo, ¿cierto? Que nos dicen que no podemos, que no somos capaces, que nos dan refuerzos negativos, ¿cierto? Vamos cerrando estas puertas para estar más tranquilos, en paz, dosificando nuestras energías.
Nos damos tiempo para compartir con las personas significativas en nuestra vida. Esto es un tema muy paradójico porque por hoy pasamos más tiempo en casa. Sin embargo, no todos hemos podido, y me incluyo, equilibrar la calidad del tiempo que pasamos con nuestras familias. Vale decir, pese a que estamos más tiempo compartiendo el techo, no hemos logrado, o en ciertas ocasiones no hemos logrado, el poder afiatar estas relaciones y pasar más tiempo en términos de cantidad como también de calidad. Finalmente, en relación a la autoestima, la ponderación del yo. Esto, a mi parecer, es una de las cosas más importantes del autocuidado, porque no pocas veces tenemos serias dificultades para cuidarnos, porque cuidarse tiene que ver con el amor propio. Y como no nos han enseñado a querernos, da la sensación de que es más fácil cuidar a los otros que cuidarnos a nosotros mismos. De hecho, es mucho más fácil estar alerta a las necesidades de los otros que nuestras propias necesidades. De ahí que pareciera ser tan importante también, y como lo decía la ética aristotélica, encontrar un término medio, como las virtudes, ¿cierto? En el cual nos permitamos mover no desde la sobreestima, pero tampoco a través del autodespido, sino que con una debida valoración de nosotros y de nuestro cuerpo. Con todo, y ya concluyendo, somos dignos autocuidadores de nosotros mismos toda vez que hemos aprendido experiencias de cuidados de otros que han sido significativas, que son importantes para nosotros y que las hemos convertido en hábitos para nuestra vida, que hemos volcado el desarrollo de los valores no hacia los otros, sino hacia nosotros mismos, tarea muy compleja, por cierto, y que hemos finalmente considerado todas y no una de las dimensiones que componen nuestra persona, vale decir, cuerpo, mente, emociones, relaciones con otros, espiritualidad, autoestima. Porque cuidar o cuidarnos significa cuidar nuestra vida. Y nuestra vida, por cierto, tiene muchos componentes que la hacen maravillosa. Entonces, termino preguntándoles, ¿ustedes realmente se cuidan y cómo se cuidan? Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría comenzar estos minutos con una breve historia, con un breve relato que se llama El acróbata y su aprendiz. Un acróbata nómada y su aprendiz, un muchachito, viajaban de pueblo en pueblo exhibiendo un número circense que consistía en que el hombre colocaba una larga escalera, subía a lo más alto y luego el niño trepaba hasta sobrepasar su cuerpo y sostener su peso sobre su cabeza. Un día, el hombre le dijo al muchachito, para que no tengamos ningún accidente, cuando hagamos la demostración, tú debes de estar muy atento a mí y yo muy atento a ti. Pero el muchachito protestó porque no le parecía una medida adecuada de protección mutua, la que le estaba sugiriendo el maestro acróbata. No, maestro, eso no funcionará. Cuando hagamos el número, yo debo estar muy atento a mí y tú muy atento a ti. Así te aseguro que nunca tendremos un accidente. El acróbata, sorprendido por la lucidez del aprendiz, le respondió, tienes razón. Si logro hacer correctamente lo que me corresponde, de esa acción impecable, siempre se beneficiarán los demás y también yo mismo. Con este cuento me gustaría hablar de autocuidado porque muchas veces lo tenemos asociado a conductas más egocéntricas o conductas que tienen que ver con un exceso, ¿cierto?, de límites respecto de lo demás. Pero el autocuidado es una competencia básica para poder relacionarnos, sobre todo las personas que trabajamos en salud. Sobre todo en este tiempo donde hemos usado palabras como héroe muy a menudo y la palabra héroe nos lleva a esa experiencia donde nos disociamos un poco de la experiencia humana. Entonces me gusta esta imagen porque creo que refleja el mensaje que nos entregan las auxiliares de vuelo cuando vamos a tomar un avión, y es, en caso de emergencia, primero usa tu mascarilla y luego asiste a otra persona. Con esto me topo muy a menudo con estudiantes que me dicen, me preocupa, ¿cierto? Porque no tengo energía, me siento cansado, irritable, me siento triste y me da rabia porque esto no puedo rendir y siento que no se me pasa.
Y la pregunta que suelo hacer es, ¿qué estás haciendo al respecto? Por eso me gusta llamarlo como gestión del bienestar, porque creo que tengo la receta para colapsar. Y a veces, como aprendemos por oposición, esta es la receta para colapsar. Y muchos a veces caemos en este decálogo. La receta para colapsar es fácil. No hagas ejercicio, come mucha chatarra, no descanses, toma alcohol, fuma para relajarte o toma estimulantes para despertar. Dirige tu atención hacia los errores, a los tuyos y a los demás y sobrevalora esos errores. Aíslate de tus amigos y de tu familia, niega tus emociones, generaliza tus opiniones, cúlpate por no hacer lo suficiente y en cada momento libre enciende la televisión y particularmente las noticias. Exígete como siempre y como si nada de esto estuviera pasando. Esto que suena súper absurdo, no lo es tanto. Nos damos cuenta de que hay mucho de esto que estamos haciendo. Me gusta plantear el bienestar como un resultado. No es la causa que nos lleva hacia otro lugar, es un resultado de conductas, es un resultado de acciones. Y en ese contexto es básico que nos preguntemos si nos estamos relacionando con lo que es o con lo que esperamos. En ambos escenarios vamos a tener conductas posibles diferentes. Si yo me relaciono con lo que es, voy a tener a la mano, ¿cierto?, la posibilidad de crear. Si yo me relaciono con lo que espero, lo más probable es que voy a tener la experiencia de la frustración. Esta pregunta es clave. Creo que el mejor antídoto frente a la incertidumbre, porque lo que se ha movido en este tiempo, ¿cierto?, son nuestras certezas, es tener rutinas y hábitos que promuevan el bienestar. Las rutinas y hábitos a veces cuestan, sin embargo, una vez que se instalan y empezamos a probar lo bien que nos hace, llegan para quedarse. Es importante acá entonces que nos hagamos cargo de lo que sí depende de nosotros. A veces estamos excesivamente apegados a lo que no y renegamos, ¿cierto?, frente a las cosas que no podemos cambiar y perdemos cierta habilidad en hacernos cargo de lo que sí, ¿sí? Esto que planteaba la persona que exponía antes que yo, la directora de la Escuela de Enfermería de nuestra universidad, se llama el modelo de las 5 casas y me gusta mucho que ella también lo haya planteado porque yo voy a hacerlo un poquito más a la práctica y nos vamos a complementar muy bien. Este modelo de las 5 casas implica cuidar el lugar que habitamos y habitamos 5 espacios diferentes del ser. Una parte, cierto, fundamental, que es la esfera mental, donde yo podría decir, a ver, ¿qué recomendaciones podríamos dar, cierto? Aceptar la situación en presente es básico. Dirigir la atención hacia experiencias neutras o positivas. La atención es fácil de dirigir comparado con las emociones, que son un poquito reportan mayor dificultad. Siempre van a haber opciones de dirigir la experiencia desde un momento desagradable a otro más neutro o más positivo. Buscar sentido en lugar de motivación, a veces la motivación no existe, pero el sentido es lo que transforma. Cuidar cómo inicias el día, el valor de las primeras horas del día, de recibir el día, de conectar con los primeros rayos del sol es tremendamente significativo. Y adoptar, como ya dijeron, buenas medidas de higiene de sueño. En la esfera emocional, hacer un espacio a lo que estamos sintiendo, validar lo que estamos sintiendo. Raro sería que no nos pasara nada, ¿cierto?, en un contexto incierto. Cuidar lo que estamos diciendo, porque las emociones son contagiosas. Y existe mucho esto de los grupos de WhatsApp, donde todo es trágico, claramente nos impregnamos de esa emoción. Identificar si nuestro malestar tiene que ver con la situación o con la interpretación que estamos haciendo de esa situación, porque son cosas diferentes. Y en lo corporal, ya lo han relatado, ¿cierto? Tener una relación de conciencia con nuestro cuerpo, saber qué nos pide, comer conscientemente y hacer alguna rutina de activación. En el plano espiritual, que no está solamente reservado para las personas que profesamos alguna religión, la espiritualidad es mucho más que eso. Activar la gratitud hacia afuera y hacia adentro, tomarnos minutos para reconocernos y decir, wow, qué valioso lo que estoy haciendo. En este contexto de tanta incertidumbre estoy pudiendo, me honro por eso y me agradezco. Focalizar en lo que sí tengo, en lo que sí puedo hacer. Las puestas de sol no están canceladas. Lo que está cancelado a lo mejor es el mall, el cine, pero a lo mejor esa taza de té que puedo compartir con un ser querido no está cancelado. Aceptar, ¿cierto?, esta realidad en vez de esperar volver a algo. Yo creo que ya es hora de que empecemos a cambiar las preguntas en vez de añorar lo que era. ¿Cómo es que nos situamos aquí y ahora?
Y eso requiere cierta humildad, porque hay que aceptar una situación que al parecer nos reporta cierta pérdida, ¿sí? Y en lo social, instalar dinámicas de cooperación y colaboración en vez de competencia. Si tengo, ¿cierto?, algo que le puede servir a un compañero, compartirlo. Seleccionar conversaciones y la información que consumimos. Validar la experiencia de otro, evitar las comparaciones, porque cada experiencia es personal y única. Dejarse cuidar, eso es tremendamente valioso. A veces nos cuesta un poco, nos sentimos como débiles frente al otro. Pedir apoyo cuando es necesario. Y recordar que el aislamiento activa el mismo recorrido cerebral que el dolor. En ese contexto, entonces, a veces pensamos que para tener hábitos de autocuidado, rutinas de autocuidado, tenemos que tener una matrícula en un gimnasio, tenemos que tener auto para desplazarnos a algún lugar, tenemos que tener cosas muy refinadas. Las acciones mínimas de atención plena para estar en momento presente son las más valiosas en este tipo de contexto. Cuando perdemos las certezas y perdemos el control frente a una situación como lo que está ocurriendo hoy día, tenemos que ir a lo mínimo, a aquellas acciones que sí puedo realizar. Es distinto tomarme un café viendo el teléfono que tomarme ese café disfrutándolo, conectando con la sensación de abundancia, de gratitud por ese momento presente, de conexión con lo bueno que estoy haciendo en ese día, con la gratitud también de poder darme esa pausa. Creo que es tremendamente importante rescatar que la atención es como una linterna, entonces depende de dónde la dirijo, vamos a iluminar para ver con claridad. Entonces tengo una opción, ¿cierto? Quedarme con toda la tragedia que sabemos que está ocurriendo, está muriendo gente, estamos afectados por la información que nos llega, hay mucho dolor en el ambiente. Pero también tenemos la elección de llevar nuestra atención hacia experiencias un poco más neutras y podemos también, ¿cierto?, llevarla hacia lugares de experiencias más gratas, ¿sí? Y de acuerdo a donde llevemos nuestra atención, va a ser la calidad de la experiencia. Creo que es importante dejar de normalizar la exigencia desbordada y de convertirla en heroica. ¿Cuántas veces hemos llamado débil a lo mejor a un alumno porque decide tomarse un receso? ¿Cuántas veces hemos llamado egoísta a lo mejor a alguien que pone su bienestar en primer lugar? Esto no es para egoístas, ni para débiles, ni para privilegiados. El autocuidado tiene que ver también con poner en balance nuestra vida para estar mejor al servicio. Entonces, no es solamente algo que conecta con nuestro propio bienestar. Los que trabajamos en relaciones de servicio debemos tener incorporado estas prácticas. Y finalmente, un superhéroe debe ser, ¿cierto?, un superhéroe que sabe cuidarse a sí mismo en primer lugar y desde ahí conectar con el cuidado de otros. Bueno, gracias a todos los presentes. ¿Se ve la presentación, me imagino? Bueno, la Sí, verdad perfecto. es que esta presentación es un poco más como yo, quizás pragmática, quizás con el dato, y espero de verdad les pueda servir al menos en hacer algunas modificaciones dentro de sus hábitos que tienen, tanto de trabajo como de actividad física en particular. La kinesiología, en general, como definición, es la ciencia que estudia el movimiento. Y en este momento estamos en una fase 1 en cuarentena que se caracteriza por una restricción del movimiento. Entonces, en ese sentido, la kinesiología igual tiene harto que decir. Y tiene harto que decir porque tenemos dos problemas importantes. Por un lado, tenemos este espacio en el cual estamos trabajando a distancia, estamos metidos en un computador con el teletrabajo y tenemos un montón de estudiantes que están con una teleeducación, desde colegio hasta la universidad. Y por otro lado, esta restricción de movimiento hace que uno también tenga una inactividad física, que como vamos a ver con Gonzalo también, el tema de la alimentación van a provocar estragos en la población y muchos ya están diciendo que han subido de peso por las épocas de pandemia, ¿no? Cuando hablamos desde la parte del teletrabajo y la teleeducación, la kinesiología tiene una rama en la cual se trabaja en la ergonomía y en la salud ocupacional, ¿ya? Y desde ese punto de vista hay varios elementos que son importantes cuando uno va a estar tantas horas sentado, que antes no estábamos acostumbrados a eso, hacíamos clases de pie, y vamos a estar sentados frente a un computador.
Y por lo tanto, el hecho de pasar tantas horas frente a la pantalla hace que inevitablemente terminemos con algunos problemas o trastornos musculoesqueléticos, dolores, cansancio, que podemos ir disminuyendo con algunas pequeñas medidas que podemos ir tomando. En primer lugar, debemos preocuparnos dónde está nuestra pantalla, ¿ya? Siempre se dice que lo ideal es que la pantalla esté de una manera en la cual yo pueda mirarla de frente, horizontal, y no mirándola hacia abajo. ¿Qué pasa si yo estoy mirando la pantalla hacia abajo? Vamos a tener que, a nivel de la columna, tanto dorsal como cervical, vamos a tener una flexión con una sobrecarga de la musculatura posterior del cuello, y eso hace que a las pocas horas del día uno ya empiece con una tensión en la parte de atrás, le moleste, y a veces esas contracturas también hacen que se provoquen algunos dolores de cabeza. Entonces eso a veces simplemente corrigiendo la altura de la pantalla, que se puede hacer con algunos elementos que pueden ser de compra. Digamos, hay aparatos que permiten levantar una pantalla o levantar un notebook, pero también puede ser con cosas más caseras como poner un par de libros. Por ejemplo, si yo voy a ser un estudiante o yo solamente estoy mirando una charla y no necesito tipear en el computador, puedo levantar el computador con lo que tenga a mano y eso va a permitir que yo tenga una pantalla a una altura más adecuada. Obviamente esto va a dificultar el tipeo, pero como insisto, si yo no tengo que tipear, no tengo necesidad de tener el teclado tan abajo y eso va a facilitar mucho la postura, y esto también se relaciona un poco con la charla de la doctora Isabel cuando hablaba de ponerse en una postura también corporal adecuada para el aprendizaje, ¿no? La posición de los brazos también es importante. Si ustedes se fijan acá, los brazos debieran quedar en una flexión que no debiera ser mayor a los 90 grados y el brazo horizontal de manera de tener las manos en una posición adecuada, también horizontal, para hacer el tipeo en el computador. Sin embargo, lo que uno muchas veces encuentra es que uno se sienta en la silla y en la mesa que tiene, los brazos quedan posicionados de cualquier manera y cuando las manos quedan más arriba del codo, también eso va a provocar a la larga molestias a nivel del codo y también molestias a nivel de la muñeca. Entonces imaginémonos que yo estoy en mi casa con la silla común y corriente que tengo porque no tengo una silla de escritorio, una mesa que puede ser la mesa del comedor, porque todos nos hemos tenido que adaptar a los distintos espacios de nuestra casa. ¿Y qué puedo hacer para que estos brazos no me queden así? Hay cosas tan sencillas que uno puede aplicar como simplemente poner cojines a esa silla de manera de yo quedar un poco más arriba y permitir que este brazo quede más extendido horizontal a la mesa, y si a eso le puedo agregar además una apoyamuñecas, que es lo típico que uno ve que le pasan a las digitadoras o a las secretarias para tener una mano más horizontal al momento de enfrentar el teclado, con eso ya van a disminuir considerablemente las molestias en muñeca, en codo y también en los hombros. Pero por lo general uno se empieza a enfocar solamente en la parte superior y resulta que en la parte inferior, en los miembros inferiores, también hay posturas que están más recomendadas. Dentro de esas posturas más recomendadas está que la rodilla, por ejemplo, tampoco tenga un grado de flexión mayor a 90 grados. Uno no debería estar, por ejemplo, con las piernas cruzadas cuando está sentado en el escritorio, o tampoco debería tener, como en el caso de acá, que las piernas se flexionen hacia atrás, que también es clásico que uno empieza a poner los pies en las patitas de la silla. Eso provoca una compresión en la parte posterior de la rodilla que hace que el retorno venoso se pueda ver dificultado y finalmente terminamos con los pies con un edema o pies hinchados o mucho cansancio en las piernas. Eso obviamente uno lo puede evitar teniendo obviamente los pies también bien apoyados en el suelo o teniendo algunos elementos donde apoyar los pies y que estos pies también queden en 90 grados o incluso un poquitito más, ¿ya? Uno ha visto también que en algunos lugares se entregan apoyapiés para que uno tenga los pies apoyados en ese lugar y eso permita una buena postura de rodillas y de tobillos. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, cuando uno le pone el cojín a la silla, es probable que los pies queden colgando o no queden tan bien apoyados como estaban antes. Eso también puede provocar una compresión en la parte posterior de la rodilla y uno lo puede evitar fácilmente también, cosas caseras, con una caja de zapatos, por ejemplo, que uno llene con diario, cosa que no se hunda, y con eso uno va a tener ya posturas mejores tanto para la pierna, para los brazos, para tener una mejor calidad al momento de enfrentarse
al computador. Yo personalmente tuve que hacer todas estas adaptaciones y se las muestro aquí es porque las probé el año pasado y me puse cojines, puse cajas y eso me permitió tener alturas de silla y de mesa que me permitieron mejorar considerablemente mi comodidad al momento de estar largas horas en el computador. Lo otro que también es tremendamente importante y que ya es un poco más difícil hacerlo de manera casera es la posición de la columna. Y para esto lo ideal siempre son las sillas de escritorio, ¿ya? La posición de la columna indica que lo ideal es que esta columna mantenga su curvatura en la parte lumbar, o sea, en la parte más baja de la espalda. Y por lo general las sillas de escritorio que uno compra tienen una curvatura o tienen un cojín en esta parte que en el fondo hace que uno empuje esta columna lumbar y se mantenga siempre esa postura con una pequeña curvatura. Ahora, uno no saca nada con tener una silla de escritorio perfecta si es que no la utiliza. Entonces muchas veces vamos a ver que tienen una linda silla, pero igual están inclinados hacia adelante, echados en la silla o sin apoyarse en el respaldo. Entonces, si uno va a invertir en tener una silla de escritorio, también tener la conciencia de tratar de usarla de la mejor manera posible. Ahora, hay aspectos que no son tan kinésicos o biomecánicos, sino que son más bien de la salud ocupacional en general y de la ergonomía. Y uno de esos aspectos es la iluminación. La recomendación ideal es que si uno va a estar en su casa, ojalá pueda instalar su escritorio o el lugar donde esté su computador frente a una fuente de luz natural, porque eso también va a permitir que haya momentos de pausa en los cuales yo mire hacia afuera y vea una cosa distinta, vea luz, no vea una ampolleta, no vea solo paredes. Y eso emocionalmente también va a ser algo positivo mientras estoy trabajando. Y en el caso en que lamentablemente también tengamos que estar trabajando de noche, lo ideal es que si tienen ampolletas de luz fría, las cambien por ampolletas de luz cálida, porque eso también provoca un menor cansancio a nivel de la vista en el fondo y uno no tiene tantas molestias en los ojos. La ventilación es fundamental. A veces uno escucha que los estudiantes, no sé, se levantaron, no se vistieron, prendieron el computador y siguen en el dormitorio. Y obviamente hay un ambiente de sueño, de un aire viciado que no permite que uno se despeje y se despierte para poder enfrentar de mejor manera la jornada laboral. Por lo tanto, la ventilación del espacio y ese aire fresco que entra también hace que uno tenga una mayor predisposición positiva hacia el trabajo. Y por último, el orden, ¿ya? O sea, cuando uno se enfrenta a un escritorio que está hecho un desastre, obviamente se hace muy difícil la concentración y uno no se puede enfocar en una tarea porque ve que hay un montón de cosas desparramadas y por lo tanto también tiene la sensación de que tiene muchas tareas pendientes. Y por lo tanto la disposición, cuando uno se enfrenta a un escritorio que está de esta forma muy organizado, también hace que uno tenga una mayor organización y mayor, obviamente a la larga, eficiencia dentro de su día de trabajo. Ahora, desde el punto de vista biomecánico, si uno tiene acá su silla y su computador, todos los elementos que yo uso con más frecuencia debieran estar ubicados en un rango, que espero que se note en la flechita, que es acá. Es como si yo me pusiera delante del escritorio e hiciera una V con mis brazos. Y esa V debe ser el espacio en el cual yo ponga todos los objetos que yo uso con mayor frecuencia. Y los que uso con menos frecuencia los pongo en lugares más alejados. Y con eso puedo también organizar los espacios. Ahora, como estamos muchas horas, tanto dictando clases o como presenciando clases, si es que hay estudiantes acá, siempre se hace una sugerencia ideal de ojalá estar parando cada 30 a 45 minutos, pero esa la verdad es que es bastante poco factible que podamos realizar. Algo mucho más realista es pensar que cada 2 horas uno pudiera hacer una pausa dentro de esta actividad laboral y realizar algunos ejercicios. Si ustedes googlean pueden encontrar millones de ejercicios que se aconsejan, pero lo principal finalmente es hacer muchos ejercicios de elongación de la musculatura que estamos utilizando en exceso, que por lo general se concentra a nivel de cuello y a nivel de hombros y manos. Por lo tanto, estas elongaciones, llevar la cabeza hacia un lado, hacia adelante, girarla, subir los brazos, elongar la musculatura de los brazos, mover las muñecas, son elementos que idealmente uno debiera hacer cada 2 horas y para acordarse, ponerse un cronómetro, ponerse una alarma que suene cada 2 horas, yo me detengo, hago algunas elongaciones y después puedo volver
al trabajo, y eso también me permite tener unos momentos de pausa mental. Algunas alternativas también que se ofrecen, por ejemplo, están estos escritorios que se levantan y permiten, pensando especialmente en los que somos profesores, que podamos hacer las clases de pie, que es un ambiente mucho más parecido al que teníamos normalmente en las aulas, pero que aparte de eso hace que haya una activación física y por lo tanto estamos en una posición corporal que tenemos ya una actividad que no estaríamos haciendo y un gasto energético que no estaríamos haciendo si estuviéramos sentados. Y otras cosas que se proponen, por ejemplo, es en vez de tener una silla, tener un balón suizo, porque el balón suizo nos va a dar cierta inestabilidad que va a hacer que nuestro cuerpo esté permanentemente buscando distintas posiciones, ¿ya? Y teniendo una contracción muscular también un poquito más permanente, entonces una posición sedente un poco más activa. Ahora, el otra área de la kinesiología en la cual puede aportar a todo esto, y que ya se ha hablado un poco antes, se nombró por la doctora Isabel, es el tema de la actividad física. Ya se han hecho múltiples estudios donde se ha visto cómo se ha impactado el nivel de actividad física producto de la pandemia, producto del confinamiento, y considerando que Chile ya tiene un nivel de actividad física muy bajo según las encuestas nacionales. La actividad física es algo que va a impactar tanto en la salud física como en la emocional y también en los aspectos cognitivos, como se dijo previamente. Cuando estamos hablando de actividad física y salud, estamos hablando de sobrepeso, diabetes, hipertensión, que va a llevar a enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, o incluso se asocia la inactividad física a algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. Pero independiente de eso, como acá estamos pensando principalmente en el área COVID, el año pasado nuestro investigador de la Escuela de Kinesiología, Herman Svinden, ya había dicho que al COVID no le gusta el ejercicio, ¿ya? Y claramente muchos estudios que han salido hasta la fecha, y este estudio creo que salió este mes, hablan de la gran probabilidad que tienen las personas sedentarias de tener cuadros graves de COVID e incluso de tener una mayor probabilidad de muerte, solamente por el hecho de ser sedentarios, ya ni siquiera solamente por tener estas otras enfermedades ya desarrolladas. Por lo tanto, el mantener una actividad física regular va a tener un efecto también protector ante esta pandemia que estamos viviendo. Desde un punto de vista de la salud mental, por decirlo de alguna forma, hay estudios que han demostrado que la actividad física disminuye los síntomas de ansiedad, mejora la autoestima, la sensación de autoeficacia, e incluso hay un estudio ya más reciente que dice que efectivamente podría ayudar a mejorar la salud mental relacionada con la pandemia por COVID. Además, que va a mejorar también todo el ciclo de sueño del cual ya se refirió la doctora Isabel en su presentación. Y en cuanto a la parte cognitiva, como también se habló un poco antes, tiene efectos positivos sobre las funciones ejecutivas, sobre la atención, sobre el rendimiento académico, sobre el comportamiento en aula. Se ha demostrado que hay mejores resultados, por ejemplo, en estudiantes que hacen algún ejercicio moderado previo a una prueba, versus los que no han hecho ese ejercicio previo a una prueba. Entonces se han visto mejores resultados, especialmente en el área de matemáticas. Por lo tanto un ejercicio a largo plazo, ¿ya? Como decían, que va a mejorar las redes neuronales, como algo a corto plazo previo a una actividad, también mejora la capacidad de atención que uno pueda tener en esa actividad. Entonces, si uno se levanta, hace un poquito de actividad física, moderada, no intensa para no quedar tirado, y se sienta a trabajar, también uno va a estar con un estado de alerta mucho mayor que si no lo hubiese hecho. Estas son las recomendaciones de la OMS en relación con la actividad física, pero que básicamente, y traducido en palabras simples, son: de lunes a viernes haga 30 minutos al día de actividad física moderada. Pero el mínimo que uno debe hacer de actividad física son 10 minutos. Entonces yo podría hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la noche. O sea, un capítulo de Netflix es mucho más largo que eso. Por lo tanto, son cosas que son alcanzables. Pero esas cosas alcanzables, y acá les muestro un video de las rutinas de ejercicio que implementamos en mi casa, hay que empezar a buscar algunos tips que me ayuden. Por ejemplo, tratar de hacer actividades grupales, actividades familiares, ¿ya? Porque eso va a hacer que sea un espacio de
de compartir una actividad familiar, porque por lo menos en mi caso, mi marido en teletrabajo, yo también, mi hijo en su pieza tratando de no molestar a los papás. Entonces es una actividad que ya nos une, porque estamos haciendo algo todos juntos. También imponerse desafíos realistas, o sea, no piensen ustedes que ya, mañana voy a empezar y voy a trotar 6 kilómetros, porque no van a poder trotar los 6 kilómetros y se van a frustrar y van a decir, ay, no quiero más, quedé demasiado cansado, me duele todo, no quiero seguir. Entonces siempre desafíos pequeños y que con el tiempo uno va a ir alargando. Ser constante, y el ser constante, para lograr esto, lo ayuda mucho el tema de que las actividades sean grupales. Uno de repente no quiere, simplemente no quiero hacer ejercicio, pero vienen los otros del grupo y te arrastran a hacer actividad física y terminas haciéndolo porque en el fondo sientes ese compromiso con el resto del grupo. Y por último también puedes darte premios. O sea, en el fondo hice actividad física toda la semana, bueno, ahora me voy a comer la hamburguesa. O sea, aunque me rete Gonzalo después, o me voy a comer el pedacito de torta, porque en realidad me lo gané. Por último, decir, llegué a un estado de consumo y de gasto que me permite darme estos pequeños gustos. Ahora, yo les di mucha información, a lo mejor habían cosas que sabían o cosas que no se les habían ocurrido, pero tampoco intenten aplicarlas todas, ¿ya? Uno a veces también se obsesiona y quiere cambiar todo de un día para otro y se da cuenta que no puede, que son demasiadas cosas, un pasito a la vez, y yo creo que podemos ir mejorando algunas cosas de los aspectos físicos que nos pueden estar afectando durante esta pandemia. Muchas gracias por su atención. Bien, lo que voy a presentar el día de hoy es esto, ¿cierto? Que nos tiene aquí encerrados, medios complicados con el tema del COVID, ¿cierto? Que hasta cuándo, ¿cierto? Ya me vacuné, puedo salir, qué sé yo. Y cuando lo vemos desde el punto de vista nutricional, bueno, ¿qué podemos hablar? Bueno, empecemos primero cómo comenzó esto. ¿Se acuerdan cuando empezaron a aparecer las primeras noticias? ¿Qué iba a pasar, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo? Y aparecía este virus tan raro, ¿cierto? Y que estaba allá en China, no creo que llegue, ¿cierto? Bueno, si llega estaremos preparados. De repente empezaron las noticias a aparecer que el virus ya se expandía, ¿cierto? Por todo el mundo y que estaba llegando, ¿cierto? A matar a mucha gente, lamentablemente. Luego, ¿cierto? Empezaron a aparecer casos en Latinoamérica y dijeron, bueno, Latinoamérica estará preparado para esto. Y finalmente, ¿cierto? Hasta que llegó a nuestro país, ¿cierto? Llegó a Chile. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la nutrición con todo esto? Al principio, claro, quizás podríamos asociarlo al consumo de estos animales, ¿cierto? Este mercado, y uno podría pensar en los temas de inocuidad alimentaria, calidad alimentaria, qué pasa en el reglamento sanitario de los alimentos y con relación, ¿cierto?, al consumo de estos alimentos, y aparecían, ¿cierto?, estas noticias. Y después empezamos a relacionarlo con otras cosas, por ejemplo, con el encierro. Empezamos a hablar de nutrición y el encierro y cómo, por ejemplo, habían algunos alimentos que me podían ayudar, ¿cierto?, a enfrentar estos periodos de encierro, de esta ansiedad que se me producía estar encerrado, la depresión que podría haber producto de estas largas cuarentenas, ¿cierto? Y así como en alguna oportunidad nos preguntaron ahí en el diario, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos hacer? Yo di mi opinión con respecto al triptófano, por ejemplo, y cómo, ¿cierto?, ayudaba la serotonina y la melatonina a regular el sueño. Pero después empezaron a aparecer otras noticias acerca del COVID y la nutrición que nos empezaron a llamar profundamente la atención, ¿ya? Y aquí empezamos a preguntarnos acerca del rol de la nutrición, o mejor dicho, de la malnutrición, ¿cierto?, frente al COVID, ¿cierto? Y nos empezamos a dar cuenta que estaba este factor súper importante, que es la obesidad. Y aparecía, ¿cierto?, aparecían más noticias mencionando acerca de la obesidad y las complicaciones que surgían, ¿cierto?, cuando la persona tenía COVID, ¿cierto?, y obesidad, y una mezcla muy, muy letal, muy complicada. Y además, ¿cierto?, nos encontramos, ¿cierto?, con esta noticia que hombres diabéticos, obesos, hipertensos y fumadores, el blanco predilecto del coronavirus. O sea, habría que preocuparse, ¿cierto?, si tenía alguna de estas características. Si era hombre, ¿cierto?, con mayor razón tenía que preocuparme. Si soy diabético, si soy obeso, si soy hipertenso, si soy fumador, por ejemplo, tenía que preocuparme mucho más
acerca de esta condición en la que yo estaba y de cuidarme, ¿cierto?, del COVID. Y bueno, y nos encontramos con esto hoy en día. Esto que justamente Sandra también lo habló y sin querer, ¿cierto? Sin querer lo compartimos. Estos estudios que aparecieron recientemente, la obesidad como factor de riesgo en personas del COVID, posibles mecanismos e implicaciones, ¿cierto? Que las personas con obesidad tienen un riesgo mayor de caer, ¿cierto?, a las UCI, ¿cierto?, de los hospitales, y también, ¿cierto?, el sedentarismo asociado también al mayor riesgo de complicaciones. Y quisiera leer una noticia que apareció hoy día. Dice, el doctor Osvaldo Garay, jefe de unidad de pacientes críticos del Hospital Carlos Pampiuro en Valparaíso, dice, hay un rango etario de 20, 25, 30 y 40 años, que es muy alto, la mayoría de ellos obesos, los que están, ¿cierto?, hoy en día hospitalizados en las UCI, ¿cierto?, o en la unidad de pacientes críticos, que es una característica que hoy en día los pacientes tienen, ¿ya? Que los pacientes tienen. Entonces, bueno, dijimos, hablemos de nutrición, ¿cierto?, de la obesidad y el cuidado, ¿cierto?, que hay que tener. Pero no solamente de la obesidad, sino que también algunas enfermedades que se asocian comúnmente con obesidad y algunas enfermedades que se asocian también al COVID. Y bueno, ¿cuál es el rol entonces? ¿Cuál es el rol? Y encontramos aquí una estrecha relación entre las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto?, y el desarrollo de las complicaciones o de la gravedad de los cuadros del SARS-CoV-2, ¿cierto? Tanto la presencia de hipertensión, de diabetes, ¿cierto?, del sedentarismo en las personas, la obesidad, ¿cierto?, son factores de riesgo que están asociados al COVID. Así que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, o sea, esta enfermedad de verdad, alguien podría pensar, pero saben que igual no es tanta la gente que ha muerto, pero saben también que no es tanto, no es tan complicado. Yo no me atrevería a decir eso, yo no me atrevería a decir eso. Si pudiéramos darnos una vuelta, ¿cierto?, por la unidad de paciente crítico, si pudiéramos conversar con la gente, el personal de salud que está allí en la unidad de paciente crítico, de las complicaciones que se dan, no solamente en los pacientes, el riesgo que se pone la vida del personal de salud, ¿cierto?, de poder preservar de mejor manera la vida humana, no tendríamos una actitud quizás tan relajada con respecto a las complicaciones del COVID y a contraer el COVID también. Y fíjense, bueno, ¿qué pasa en Chile? ¿Por qué tenemos que preocuparnos en Chile? Porque Chile es un país eminentemente obeso. Digo eminentemente obeso porque acá les muestro, ¿cierto?, los resultados del mapa nutricional que entregó la JUNAEP hace 3 semanas, un mes aproximadamente, entregó los resultados del mapa nutricional. Y fíjense cómo está la variación del estado nutricional en nuestro país. Esto es en niños, ¿cierto?, y adolescentes. Fíjense, la desnutrición obviamente muy baja, pero la prevalencia, ¿cierto?, de obesidad y sobrepeso, tremenda. O sea, la malnutrición por exceso es sobre un 40% de la población y niños, ¿cierto?, y adolescentes, ¿ya? Ahora, ¿por qué preocuparnos, ¿cierto?, de los niños y adolescentes? Porque tenemos, ¿cierto?, tenemos una estrecha relación que, bueno, se observa primero que hay un aumento de la obesidad, de la malnutrición por exceso, ¿cierto?, en los escolares en nuestro país, pero sabemos, ¿cierto?, que hay una relación potente, ¿cierto?, entre el sobrepeso y la obesidad de los niños y adolescentes y el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto?, en la edad adulta, ¿ya? Por eso esta preocupación que nosotros tenemos. Y este llamado, ¿cierto?, que estamos haciendo al autocuidado, no es solamente con personas en edad adulta, sino que también preocuparnos por los más pequeños que están en nuestros hogares, por los que están en hogares de amigos, ¿cierto?, familiares, que nosotros sabemos que no se están moviendo o están teniendo una vida más o menos complicada con relación a la alimentación. Bueno, a lo mejor este mensaje no es para mí, pero sí para alguien que lo está necesitando, ¿ya? Y aquí quisiera detenerme en 3 enfermedades crónicas no transmisibles, además, ¿cierto?, de la obesidad. Me gustaría referirme un poquito a la diabetes, ¿cierto?, a la hipertensión y a la dislipidemia. Yo creo que todos sabemos, ¿cierto?, lo que es la diabetes, todos sabemos lo que es la hipertensión y la dislipidemia, pero vamos a hacer algún resumen, ¿cierto?, para poder ponernos en contexto de por qué vamos a hablar acerca del rol de la malnutrición. Porque tenemos a la alimentación como un factor de riesgo, ¿cierto?, en nuestra vida, completamente modificable, ¿cierto?, o un factor protector, ¿ya? Podemos poner la alimentación a nuestro favor, hacia nuestro balance, ¿cierto?, hacia nuestro equipo,
o podemos ponerlo en contra nuestra. Y eso es completamente modificable, eso lo podemos cambiar hoy día mismo si queremos. Hay que tener fuerza de voluntad, como decía Sandra, ¿cierto? Tenemos que tener también las ganas y el deseo de poder realizar ese cambio, ¿cierto?, en nuestra vida, pero el beneficio que vamos a tener va a ser sin duda, maravilloso. O sea, vamos a poder, al prolongar nuestra vida, si nosotros inicialmente fuimos concebidos y fuimos hechos para no morir, la muerte, ¿cierto?, es consecuencia de otras cosas. Y lamentablemente, ¿cierto?, tenemos que morir. Pero no de esa manera, no de esa manera como hoy en día la gente está muriendo. La esperanza de vida en Chile ha ido aumentando. Cada año, ¿cierto?, aumenta más y más la esperanza de vida. Pero la estamos alargando, ¿a qué costo? ¿Ya? Con pastillas para todo, ¿cierto? Medicamentos para todo. Y finalmente, ¿cierto?, estamos teniendo una pésima calidad de vida. Claro, alargamos la vida, pero una pésima calidad de vida. Entonces podemos cambiarlo a través de la alimentación. Y fíjense, voy a hablar un poquito de la diabetes. Sabemos, ¿cierto?, que una afección crónica, ya hay gente que dice que se ha mejorado, ¿cierto?, tomando unos juguitos de limón por ahí, qué sé yo, y una gotita milagrosa, pero sabemos que es crónico, que lamentablemente, ¿cierto?, esto va a durar para toda la vida. Pero fíjense que el tratamiento, ¿cierto?, y esto ustedes lo pueden ver en la guía del MinSal, incluye dieta, ejercicios, y bueno, después viene la insulinoterapia y la medicación. Pero primero, ¿cierto?, es la dieta y los ejercicios. O sea, el tratamiento de la dieta mellitus parte con dieta y ejercicios. Bueno, si se nos complica, ahí está la insulinoterapia, ¿cierto? Y también está la medicación, ¿ya? Pero eso, por favor, recalquémoslo. El tratamiento incluye dieta y ejercicio, ¿ya? Y la prevención también incluye dieta y ejercicio, o sea, las tenemos todas ahí, ¿ya? Fíjense, en Chile existen más de 1.600.000 personas con diabetes y se proyecta que más del 12% de la población va a padecer la enfermedad. Y se estima que de aquí al año 2035 va a haber 1.840.700 personas con diabetes, si es que ya no estamos en números muy, muy cercanos a eso, ¿ya? Y Chile, lamentablemente, ¿cierto?, tiene la mayor prevalencia de diabetes en América del Sur. Antes, ¿cierto?, me acuerdo, antes de Bielsa, aquí un comentario muy futbolero, no ganábamos nada, ¿cierto? Después con San Paolo y Copa América, qué sé yo, y Chile ahora también está ganando en esto, y esto no es para nada sentirse orgulloso, ¿eh? No es para nada sentirse orgulloso. Ser los primeros en obesidad infantil, ser los primeros, ¿cierto?, en diabetes, eso no es para nada sentirse orgulloso, así que estemos primero no quiere decir, mira qué bueno, estamos primero. No, eso no es para nada bueno. La falta de ejercicio físico, ¿cierto? Nuevamente, dieta poco saludable y obviamente, ¿cierto?, la obesidad aumentan el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Luego, la hipertensión. Todos sabemos también que es una afección crónica, ¿cierto? Sabemos también que la presión por sobre los niveles de 120,80. Y bueno, el tratamiento, nuevamente, seguir una dieta saludable, con menos sal, ejercitarse, ¿cierto?, regularmente y tomar medicamentos puede ayudar a bajar la presión. Pero si yo me estoy empezando a sentir mal, ¿cierto?, si consulté al médico, porque obviamente la hipertensión es muy silenciosa, ¿cierto?, siempre se ha descrito de esa manera, y resulta que me pillaron ahí con algunas presiones altas, estoy a tiempo todavía, ¿cierto? Y el principal factor aquí que nosotros tenemos que modificar, la dieta y la sal. El principal factor ambiental que es predisponente, ¿cierto?, a la hipertensión es la sal. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros lo podemos cambiar eso y podemos seguir una dieta saludable, ¿cierto? Y obviamente también ejercitarnos regularmente. Finalmente, la dislipidemia, niveles excesivos, ¿cierto?, elevados de colesterol o grasa, ¿cierto?, hipercolesterolemia, lo podemos conocer de esa manera también. Fíjense, también aumenta las probabilidades de aterosclerosis, ¿cierto?, infarto, derrames cerebrales, todos conocemos lo que es la dislipidemia. Y fíjense también acá, en negrita, ¿cierto?, bien marcado. En los adultos suele estar relacionado con la obesidad, una dieta poco saludable y la falta de ejercicio. Nuevamente, los mismos factores que hemos visto a través de toda esta tarde. Toda esta tarde hemos hablado acerca de la obesidad, de la malnutrición por exceso, del estrés también, ¿cierto?, de la dieta poco saludable y la falta de ejercicio. O sea, nuevamente nos estamos encontrando con factores modificables de nuestra vida. La idea, ¿cierto?, de todo esto no es que nosotros de la noche a la mañana, como decía Sandra, hagamos el cambio. Los cambios siempre han sido progresivos, pero podemos empezar por algo. Si yo no hago ejercicio, bueno, empiezo a hacer 10 minutos de ejercicio y ya mañana voy a hacer media hora.
Si yo a lo mejor como con sal, bueno, empiezo a bajarle a la sal. Si yo como con mucho azúcar, le empiezo a bajar el azúcar. Todos los cambios tienen que ser progresivos, ¿ya? La dieta saludable también, ¿ya? Hay miles de recetas en internet que yo puedo descargar, ¿cierto? Que puedo buscar para poder comenzar, ¿cierto? Estos cambios en nuestra dieta, para poder tener una dieta mucho más saludable y también un montón de tutoriales, ¿cierto? Para hacer ejercicio. Ahora que estamos todos más familiarizados con YouTube, con las redes sociales, podemos buscar allí algunas alternativas para ir cambiando estos factores, ¿cierto? Modificando estos factores con el fin de tener un estilo de vida saludable, porque a eso queremos llegar, ¿cierto? Aquí algunos consejos, ¿cierto? De prevención y autocuidado. Disminuye el consumo de carne roja, ¿cierto? Embutidos grasos, ¿cierto? Lácteos enteros y sus derivados. Consumir huevos, ¿cierto? Pero consumirlo en tortillas, budines de verdura. Consumir frecuentemente aceite de oliva. Disminuir el consumo de alcohol y tabaco, también lo hemos nombrado acá. Realizar ejercicio físico de forma regular. Sandra ya nos dio los ejercicios físicos y los tiempos. Beber agua, 6 a 8 vasos de agua por dentro y agua por fuera, también lo mencionaba Pilar, ¿cierto? Consumir agua, ¿cierto? Y limpiarme, ¿cierto? También es importante. Una dieta, ¿cierto? Una buena dieta, consumir pescado, por ejemplo, frutas, verduras, vegetales, no fumar, beber agua, hacer ejercicio, van a ayudar no solamente a tener un mejor estilo de vida saludable, a prevenir, ¿cierto? Que me pueda a lo mejor contagiar de COVID, ¿cierto? Y enfrentar de buena manera la enfermedad, sino que también me va a ayudar a prevenir otra pandemia que es tan grande, ¿cierto? Como el COVID y que hace años ya nos está atacando, ¿cierto? Y en Chile sobre todo, que es la pandemia de la obesidad. Esa pandemia no se va a ir tan fácil. El COVID en algunos países ya está en recesión, está controlado. Por ejemplo, en Israel ya esta próxima semana ya van a empezar a dejar de usar mascarilla. En algunos países se está permitiendo algunas cosas. Yo creo que de alguna manera vamos a ir avanzando en eso. Pero la pandemia de la obesidad, esa sí que no está controlada y ahí sí que tenemos harto trabajo por hacer. Y el principal trabajo que tenemos que hacer ahí es el autocuidado. Así que bueno, espero que nos haya quedado claro, ¿cierto? Ahí que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer estos cambios en nuestra alimentación, que este factor, ¿cierto? Que es tan importante lo podemos convertir como un aliado, ¿cierto? O también se puede transformar en un factor de riesgo en nuestra vida. Así que muchas gracias ahí por la paciencia que han tenido para escucharnos.